para los que no nos conocen, nosotros tenemos una membresía donde armamos diferentes eventos y actividades relacionadas a todo lo que hace Apolo, que tiene gran trabajo en todo lo que es activismo judicial, diferentes líneas de trabajo. Así que bueno, están hoy invitados acá. Vamos a compartir un desayuno con Juan Poruchet, ¿sí? Que es uno de los directores del Banco Central y de la superintendencia, ¿no? No, ahí soy superintendente. Superintendente. Como policía de los bancos, sería. Policía de los bancos, exacto. Así que nos va a contar un poco cuál es su trabajo y lo que nos quiera contar y compartir. Primero va a hablar Juan y después le vamos a hacer todas las preguntas que él quiera contestar. Ok. No, ojo, yo pensaba hacer una charla un poco más política general, sí. Pero puedo hablar de específico del banco, pero dígame ustedes lo que quieran hablar. No, lo que vos quieras hablar, nosotros vamos a escucharte. Bueno, hace muchos años, así geniales, y a alguien se le queja de la realidad, ¿no? Las inundaciones, los asesinatos, no sé, el partido de fútbol que salió mal, como se queja del diario, ¿no? Como que le hace mal, sufre. Hay gente que sufre leyendo los diarios. Y Borges nos mira y le dice, no lea los diarios, lea los clásicos. Con lo que pasó el otro día me hizo acordar a Borges. Es decir, el lunes había Pañe, ¿no? Yo tenía varias charlas esta semana. Uno normalmente lee Morales Solá, lee Van der Kolk, escuchás a Pañe para ver qué está pasando, qué vas a decir, para ver si concordás o no. Ni lo escuché. O sea, la sensación que yo tengo hoy es que la mayor parte de los analistas, comentadores, no tiene es una pérdida absoluta de tiempo leerlo. O sea, y estoy leyendo un libro de un premio Nobel de literatura turco que me conseguí en un aeropuerto, me parece 1000 veces más interesante, cuenta el tema de las tensiones del islamismo, los religiosos, los laicos, los kurdos, los turcos, los armenios, en una novela, ¿no? No es me parece 1000 veces más interesante que escuchar a gente que quizás no les echo ni la culpa, ¿no? Pero están como obligados a escribir todos los días. Y la mayor parte de nosotros no tenemos algo tan interesante para decir todos los días del año para que la gente pague para escucharnos. O sea, que eso es, algunos pueden decir 3, 4, o lo mismo los artistas, ¿viste? 4 o 5 obras geniales, pero no es que todo lo que vos haces merece la pena, ¿no? Y esto lo llevo a que creo que ya es tiempo de todos nosotros de dejar de subestimar a Javier Milei. O sea, en mi caso, como de Yamil, digamos, estamos en otros lados, en la política, no tenemos actuación previo a Milei. Aparece un personaje muy curioso, que al principio nadie se lo tomaba en serio, obviamente, o sea, como más un entertainer, como el Maslatón, que un dirigente. Bueno, la gente le vio algo, fue sintonizando, hace una buena elección en el 21 y después pasó lo que pasó en el 23. Cuando asume, estaba el tema de Albizur, del pochoclo. No es que Albizur se mandó una... ¿Se acuerdan que dijo que caía para Semana Santa? Iba a estar comiendo pochoclo viendo la película. Pero el tipo no es que es un marciano. Mucha gente pensaba que esto era muy frágil, no tenía base de utilización política, que el tipo era emocionalmente frágil. Un montón de debilidades que de lo racional, si tengo que hacer la editorial de Pañi, la podemos explicar muy concienzudamente, pero la realidad fue por otro lado, o sea, con un grupo muy chico, porque es llamativo, el equipo es chico, como cuando Defensa y Justicia pelea el campeonato y no tiene mucho suplente, digamos. Bueno, armó un grupo chico, algo muy curioso, como buena parte de la gente estuvo en el gobierno de Macri, entre lo cual me incluyo, aunque yo estuve con Vidal, gente que se lleva mal el gobierno de Macri, se lleva bien ahora. O sea, hay algo del estilo liderazgo de él que merece ser profundizado. Y evidentemente sintonizó mucho con la sociedad, ni hablar a nivel segmento de menor edad. Y después, claro, todos estamos convencidos, quizás en buena medida por el impacto de la elección bonaerense de septiembre, que bueno, esto ya estaba como medio agotado, el proceso económico tenía que dar un giro 180 grados, la sociedad ya estaba cansada, bueno, nada de eso era cierto, ¿no? Yo tampoco quiero decir como que Milei va a acertar en todas, ¿no? A veces es como Santilli me hizo acordar a Julio César que decía, no tema, vas con César de su fortuna, ¿no? Porque Santilli tuvo más suerte en la vida en política. Digamos, también eso ayuda, también está el azar, también, o sea, obviamente Milei tiene un montón de votos prestados del viejo voto Juntos por el Cambio, que lo usa como instrumento para que no vuelva el kirchnerismo. Pero acá hay algo bastante profundo, ¿no? Las sociedades, al menos las sociedades occidentales, han virado bastante lo ideológico.
O sea, lo que antes, cuando yo era chico, era inconcebible que un tipo de perfil que se llamaba en ese momento progresista no fuera el que ganara la elección en la Ciudad de Buenos Aires. Lo más de centro que habíamos tenido de la Rúa. Pero cuando se tiraba la votación, no hay ningún tipo que fuera del centro para la derecha tenía chance alguna, ¿no? Y Macri, ustedes recordarán, que tiene un poco más de años, que siempre trató de diluir su costado, de no quedar estigmatizado como tipo centro-derecha, clásico. Solo el Macri en la derrota es que se refugia con el club de los expresidentes, entonces se saca la foto con Piñera, con Aznar, con Calderón, pero eso antes era una partecita, sobre todo Marcos Peña, que era como el ideólogo de esto, y menos medio Durán Barba, porque Durán Barba siempre marcó que lo ideológico no era tan importante. Trataban de diluirlo. Yo en el 2003, Macri estaba recién arrancando. No, lo que tenemos más edad nos acordamos. La elección de intendente iba a ser en mayo del 2003, o en mitad de año. Gana Kirchner y la posterga, porque Macri probablemente hubiera ganado. Y ahí Alberto Fernández hace una alianza con Aníbal Ibarra y a fin de año Aníbal Ibarra gana Macri. Yo en medio de eso, en la campaña presidencial, estaba repartiendo volante para Menem, en la esquina Callao y Santa Fe, me lo cruzo a Macri con Marcos Peña. Entonces, ¿qué haces, militante? Le das el volante. El espanto, la cara de espanto de Marcos Peña, de que Mauricio no agarrara el volante de medio, se lo sacó rápido, qué sé yo. Así que ha cambiado mucho la sociedad nuestra y los dos países latinoamericanos. Entonces, eso es algo muy profundo, porque imagínense la hipótesis del fracaso total de Milei. Por supuesto, quedan en descrédito en parte las ideas que representa, pero la cantidad de gente que tiene una visión donde en términos generales cree que una economía más sana, si deja jugar las fuerzas del libre mercado y si el Estado no está prohibiendo, regulando todo, fijando los precios, es mucho mayor que antes. Por supuesto, la mayoría de la gente no es ideologizada, ¿no? pero la opinión pública educada que la participa en el debate influye mucho. Entonces, esto ha cambiado mucho. Esta sensación de que el discurso del Estado presente es un discurso hueco, vacío, porque al final los bienes públicos que te anuncian no llegan nunca. Bueno, que creo que es lo que explica un poco la conmoción de la base electoral del peronismo. El peronismo está teniendo dificultades en arrastrar parte de su voto histórico porque la gente no se siente identificada. Quizás algunos de esos no votan a Milei o no votaron a Juntos por el Cambio, pero tienen pocas ganas de ir. O sea, lo tenés que ir a buscar, regalarle algo, o sea, tenés que hacer un trabajo más elaborado. Antes era un voto muy automático. El otro día vi mesa del fondo de la Ferrer, hizo muy buena elección Milei ahí. O sea, tesis de que repite Pani, de que el jesuita que estudia este tema, ¿cómo se llama? Apellido vasco, ¿alguien se acuerda? Hay un jesuita, Sarazaga, de que Sarazaga dice que en realidad migró y el voto de Milei, que tenía de la base peronista de clase baja, que ahora es un voto más parecido al del PRO, que por clase media y media alta. Yo no lo veo tan así, porque yo veo misa de 30% en la Ferrer de Milei. Entonces, ahí Macri no tenía el 30%, tenía el 18% de los votos. Por supuesto, el peronismo a menor nivel de ingreso tiene más votos, está bien, pero no es un bastión inexpugnable. Y eso, en parte, el discurso de Milei y el estilo, pero también porque la gente tiene una comprensión, el tipo que hace changas cuando escucha que el Estado lo embroma, piensa que a él también lo jode. O sea, no es un tema de un empresario con una fábrica, lo vive Si vos laburás para Uber o Rappi y la regulación te jode, te das cuenta, ¿no? Y después es un fenómeno muy estructural, que no termino de entender si es negativo en el sentido de que parte de la crisis, de la dificultad de tener empleo, de lo que se llama de calidad, entre comillas, pero la población autónoma, o sea, lo que somos profesionales autónomos, como en mi caso, ahora no en el central, pero como abogado, o el monotributista, el microempresario, es la mitad de la población económicamente activa. Ha crecido. Vos podés decir, eso es informalidad. En parte, porque mucha gente quiere ser libre. O sea, y bancarse la vicisitud de que tenés ingreso variable, que no sabes si este mes te va tan bien, pero pensás que en términos generales a lo largo de la vida te va a ir mejor. Quizás, claro, no tenés 18.000 ofertas de empresas de tipo Ford Motor o la ESO, ante esa realidad. Pero esto es bastante generalizado en el mundo, hay mucho trabajador autónomo y la economía digital te lo permite en muy buena medida, ¿no? Y eso influye en el voto porque hace 40, 50 años
buena parte de fuerza trabajadora estaba enrolada en fábricas que tenían mucho más personal. O sea, una empresa metalúrgica que tenía 500 empleados, hoy tiene 150, hoy tiene 40. Una automotriz tenía 2.000, hoy tiene 500. La fuerza de las fábricas, con su sindicato, bueno, pitabas así, tenía una legión de 500.000 tipos que pensaban sobre lo parecido, disciplinados, que el peronismo lo representó muy bien. Eso no existe más. Empleo industrial en Argentina son 1.200.000 personas. Poner el grupo familiar, 4 o 5 millones de personas vinculados a eso. No somos 47 millones de habitantes. Entonces, la CGT, ahora salen los diarios, ¿qué nos importa? ¿A quién le importa que cambió la conducción de la CGT? No tiene ninguna importancia. Lo único que me alegro es que tiene poco peso, salvo que está Andrés Rodríguez, que dentro de todo lógico, el UPCN tiene poco peso en los gremios estatales, pero hasta ahora las protestas siempre son de gremios estatales, o sea, no tiene nada que ver con lo que Marx hubiera pensado que era el futuro de la humanidad. Así que ese es el contexto en que se da de Milei. Como todos, la sociedad, Milei, el equipo económico, todos aprendimos de la experiencia de Macri, esta sensación de que el gradualismo no había servido, había quedado corto. Al final, digamos, tratás de evitar algunos conflictos, va más despacio y el resultado es el mismo porque la realidad te pasa por arriba. Cuando sos débil te salta la yugular y si puede no te dejan terminar el gobierno. Bueno, pero Milei ya llega, a diferencia de Mauricio Macri, con un mandato de mucho más claro en ese sentido. Y la gracia de Milei es que lo asumió, ¿no? Porque muchas veces un político tiene un mandato y después es ambiguo porque los costos, porque la bancada del frente, porque me dicen. Entonces entendió de entrada, Toto Caputo a la cabeza, superávit fiscal de entrada. Se hace, por supuesto, cuando empezás a corregir precios relativos, el primer impacto es complicado, tenés el salto inflacionario, un contexto un poco recesivo. La economía empezó a dar vuelta en Argentina a mitad del 2024. No hay conciencia de la magnitud del choque de trenes brutales que se evitó. O sea, los desequilibrios. Lo que explica Milei, que casi ya lo repite tanto que creo que la gente escucha menos. Pero es verdad, es decir, vos tenías 3 veces la base monetaria que se renovaba casi a diario en el Banco Central. Bueno, viste, es un peligro de hiperinflación gigantesco. Todos los precios relativos distorsionados. Se debían 40.000 millones de dólares de importaciones. Para que no sea muy técnico, porque se entienda. Argentina tiene, ahora están subiendo, ¿no? Por importaciones, grosso modo, entre 60 y 70.000 millones de dólares por año. Así que todos los meses importás 5.500, 6.000 millones de dólares. La segunda mitad del año 2023, con Sergio Massa, solo se pagaba el 20% de lo que se importaba. Todo el resto se bicicleteaba. Todo eso le cayó a Milei, la cuenta de Milei. Eso que se regularizó con Bopreal, bueno, más el sector privado, se tuvo que ajustar, ¿no? Bueno, empieza a mejorar la actividad económica, creo que hay todo un mejor clima, está la sensación que Milei está fuerte. Y después tenemos 2 shocks este año. Como las cosas venían bien, se avisoraba que iba a recomponerse un acuerdo que estaba incumplido con el Fondo Monetario Internacional, que era imperioso para Argentina, porque nosotros le veíamos 40 y pico de miles de millones de dólares y tenés que volver a estar encuadrado, porque si vos no tenés una situación regular con el Fondo Monetario, menos podés acceder al mercado voluntario de crédito. La Argentina tiene una deuda externa que hoy, en proporción a nuestro tamaño, no es muy alta, ¿eh? O sea, España, Estados Unidos, Japón, todos. El problema es tener un historial de incumplimiento tan fuerte que aún teniendo una deuda que, no sé, depende cómo la midas y cuánto tomes el dólar y el peso, poner la mitad del PBI, 40 puede ser, o 60, depende de cómo lo quieras medir. Pero eso hoy es muy bajo. El problema es que nadie nos presta. Nadie nos presta voluntariamente. Ahora el riesgo país bajó ya a 600 y pico. Bueno, entonces estamos cerca de un nivel donde quizá podamos. Pero la primera tarea que tengas que hacer es recomponer con el Fondo Monetario. No puedes tener deuda con el Banco Mundial, con el Fondo, todo, porque el mercado voluntario dice: si a estos flacos que tienen los estados nacionales atrás no le pagas, menos me vas a pagar a mí. Ok. Entonces, pero como estaba esta sensación de que el Fondo Monetario iba a exigir, que típicamente lo hace, condiciones, y que una de ellas era dejar flotar el dólar y el dólar iba a subir, en marzo de este año hay una fuerte dolarización de carteras. Si la gente que tiene peso se pasa a dólar, las empresas. Esto no es lineal, digamos, no es que yo tengo un peso y compro un dólar. Algunos compran un dólar futuro. Hay distintas formas. Te compras títulos públicos denominados en moneda extranjera. O sea, vos te vas cubriendo con distintos instrumentos. Eso generó un pequeño shock que además se trasladó a precios. La inflación volvió a subir, fue 3.7 en marzo. Y ya desde fines de febrero el clima fue más recesivo, más fría la economía.
Se hace el acuerdo con el fondo, nunca fue tan dramático como se dijo, no se salió del cepo a nivel de individuos, no de, o sea, hay restricciones importantes a las compañías, pero después se acerca el año electoral y de vuelta viene esta idea de, bueno, después de las elecciones devalúan, ¿no? Entonces, todo el mundo por si acaso, porque la verdad es que es gratis, o sea, si no devalúan es todo igual y si devalúan perdimos mucha plata. Entonces, el fenómeno de posicionamiento o de cobertura de los patrimonios frente a esto fue monstruoso. O sea, el 40% que se llama el M2, que es más que circulante, es plata en los bancos y demás, se pasó a dólar por estos instrumentos, porque compraron dólares los individuos, o porque compraron instrumentos que lo protegían. O sea que fue una corrida brutal, que no fue una corrida contra los bancos ni contra el sistema, porque la plata en realidad es como que cambiaba de sombrero. De la plata que la gente compra, más o menos 3.000 millones de dólares subieron en depósitos bancarios, una parte quedó en el colchón, ¿no? Pero básicamente fue una especie de corrida a la calidad. Y en Argentina pasa algo que, como dice un gran economista que es Arriazu, digamos, en la ciencia económica, si un precio sube, en un momento decís, dejo de comprar, está muy caro. Pero en Argentina, como tenemos un historial de que vimos todas las crisis, cuanto más sube, más me interesa, porque pará, me la estoy perdiendo, ya perdí un montón ahora. Entonces, es un proceso maldito, ¿no? Por eso, si bien uno conceptualmente está a favor de la flotación libre y todo, cuando estás estabilizando una moneda, la tenés que anclar de alguna manera, digamos. Después están las herramientas, si pones bandas, si pones una convertibilidad o todo, pero es muy difícil hasta que tenés muchos años de estabilidad y donde ya si se mueve no pasa mucho, ¿viste? Porque las llagas están ahí. Okay. Así que, entonces, ahora, claro, fue la inversa del 11 de agosto del 19. Como finalmente que el gran miedo de que se venía la reversión política de proceso de cambios no se verifica porque termina ganando Milei y sale fortalecido, bueno, volaron los valores de todo, ¿no? Entonces el dólar vuelve a caer, suben impresionantemente las acciones de las compañías argentinas. Ustedes no sé si conscientes de la destrucción de valor al cohete, que no se la gana nadie que se produce, ¿no? Imagínense que el conjunto de compañías de la Argentina vale, si vos tomás lo que se llama capitalización bursátil, multiplicar las acciones por los mangos que se venden, por ahí que son 300.000 millones de dólares, no sé qué. De repente son 180.000, se perdieron 120 millones de dólares. O sea, vos que tenías 5.000 dólares, ella que tenía 100.000, otro empresario que tenía mucha plata, de repente... Y ahora volvió a subir. O sea, al poco tiempo de las elecciones recibimos a un banquero, un dueño de un banco. Que tipo venía con quilombo, porque nosotros apretamos mucho y perdieron plata. La verdad, perdieron mucha plata en los últimos meses porque le complicamos la liquidez y las tasas, porque la tasa de captación de corto plazo terminó siendo muy por arriba de la tasa por menos cual prestaba. Entonces venía lo que decimos la lloración, ¿no? Pero le digo, pero escúchame una cosa, te felicito, subió tu acción 50% en 2 días. Era el caso, cotiza en la bolsa, 50%. Así que está bien, yo tengo que tener problemas. Todo el mundo está pidiendo que de ahora más prospera. Es así. Es buenísimo que coticen en bolsa. En la provincia no me pasaba. Venía un flaco que venía al Parque Industrial de Seiza y yo no le podía decir eso, ¿verdad? Cotiza en la bolsa. Porque además... El mercado ve quizá ve mejor que yo, ¿entendés? Si está ese precio ahí, estás viendo cosas. Así que este es el escenario. Creo que como todo, como esta vieja frase, lo que no mata fortalece, un sistema que aguantó este cimbronazo, o sea, si Milei no hubiera hecho se hubiera hecho gradualismo, no ajustes, esto volcaba, pero horrible. Entonces, el sistema nuestro es muy sólido. Los bancos son chiquitos, pero solventes, y son líquidos, más allá de la coyuntura, la verdad, eso vos tomas los ratios internacionales, son líquidos. El crédito se expandió 100% el año pasado, o el interanual, digamos, hasta que empieza un poco el enfriamiento de la economía. En pesos, en dólares todavía más. El problema que tiene hoy es que tiene poca gasolina, no hay tanto depósito. No, el margen para crecer depósitos tendría que desarmar toda la deuda del pasivo del Estado, que no es real, pero va a crecer fácil 30%, entonces va a ser un motor. Y el desafío de las empresas argentinas, no solo los bancos, es conseguir el capital, porque las oportunidades están. Felizmente está bajando el costo de capital. Así que creo que viene un futuro por delante muy bueno. No quita que la elección del 27 va a ser competitiva. Porque además, imagine que al final del día gana Milei de vuelta con 54%. Bueno, pero vos en marzo nos tenés claro.
En marzo tenés 15% de indeciso, entonces te da parejo la encuesta. Te da parejo. Entonces, la sociedad tiene como dos grandes grupos y dos grandes visiones. Y esto viene además de larga data. Yo creo que fácil viene de la pelea de la 125 en adelante. Vos tenés un sector más productivo, con una visión mucho más abierta de la sociedad argentina, de su relación con el mundo y demás, y otro grupo más cerrado, mucho más acomplejado, que se siente más seguro levantando barreras. Son dos visiones culturales en la Argentina. Y está bastante estudiado el tipo que escribió sobre esto, ¿no? Que a veces esto fue un bloqueo y cuando gana uno no puede avanzar porque la agenda se la bloquea al otro y viceversa, ¿no? Con cautelares, con los votos del Congreso. Si Milei logra romper eso y armar un proceso político de 8 años, yo creo que el cambio en Argentina es muy fuerte, ¿no? Porque en esencia está desarmando el legado kirchnerista, que fue llevar un país donde el Estado era 23% del PBI al 40 y pico, que lo pudo hacer cuando voló el precio de las commodities, después se desploma y lo pasó lo mismo a Brasil, a Bolivia, a Chile. Pero Chile tiene un fondo de estabilización al menos, y tiene las AFP. Entonces Argentina necesita desarmar ese legado kirchnerista del tamaño del Estado, nación de su economía, porque el sector privado no lo puede pagar. Y eso lo haces gradualmente, inevitablemente, porque además, como el país es federal, vos bajás un impuesto nacional y resulta que la provincia te sube ingreso bruto, con lo cual es un tema delicado. Por suerte se da un nivel de ingreso bruto que yo no veo que lo pueda subir mucho más, que van por el 15% a supermercado, 14% a bancos, no sé. Dicho sea de paso, el costo impositivo de los préstamos es altísimo. Cuando vos la cargas o intereses, iba a 21%, ingreso bruto en un caso 8%, es brutal. Así que creo, yo soy muy optimista, mi concepto de optimismo es muy moderado, porque yo soy un gran escéptico. O sea, yo creo que hay por lo menos 50% de posibilidad de éxito. Eso para mí nunca lo vi en mi vida, en Argentina. Y éxito ni siquiera significa que vuelva a ganar Milei, ¿no? Quiero decir que parte, ni siquiera todos los cambios se consoliden. Porque los procesos políticos, sociales son lentos en una sociedad. Ustedes tomen la generación del 80. El pronunciamiento de Urquiza fue, creo que el 1 de mayo de 1851. Caseros, el 3 de febrero del 52. Y el 53 era la Constitución. Urquiza ocupa Buenos Aires, se dicta la Constitución, resulta que Buenos Aires es CINDE. Hasta el 62 el país no se unifica, o sea, ya pasaron 11 años. Tenés la presencia de Mitre, que la arruina la guerra con el Paraguay. Después viene Sarmiento, Avellaneda, gran crisis en el 80, alzamiento militar. Entonces, ahí viene la generación del 80. Del 80 al 51, hagan la cuenta. Entonces, yo creo que la perspectiva histórica, cuando alguien lo escriba 50 años atrás, probablemente diga, mira, este es un país, si sale bien esto, ¿no? Este es un país que a lo largo del siglo XX abandonó los pilares sobre los cuales se había construido y se lo llevó a retroceder. Tiene muchas explicaciones, endógenas y exógenas, digamos, parte de esos valores también eran prevalecientes en el mundo, ¿no? O sea, no es que somos tan enfermos mentales ya. Vos leías a intelectuales franceses y casi hacían cosas más o menos en línea con eso. Y el país en algún momento empieza a reaccionar, tuvo un experimento que se trunca, para mí hubo mucha mala suerte en el 2001, se lo acomodó todo en contra de la Argentina, pero que Menem intenta cambiarlo. Toma malas decisiones a partir de esa salida de la convertibilidad, un proceso que dura en términos generales 20 años, y encuentra otro rumbo que a lo largo del tiempo se irá consolidando. Y si vos mantenés a lo largo de los años una economía abierta, basada en pautas racionales, los precios reflejen los costos, que no se demonice el flaco que le va bien y gana plata y se va acumulando, bueno, el país crece el 3, 4% de los años, cuando te querés acordar, el año 15 duplicaste tu PBI, el año 20 y pico, triplicaste tu PBI y de repente pasaste de ser un país pobre a un país de ingreso medio como Corea, después uno como España y tal. En el mundo hay mucho quilombo. O sea, yo tengo amigos grandes europeos, ¿viste? Me dicen, claro, o sea, la frontera de Ucrania con París está como Neuquén de acá. O sea, a mí lo veo lejano, pero el flaco que tiene hijos ahí, un flaco que yo he sido abogado históricamente, está armando una especie de fideicomiso para que los hijos no vendan la propiedad de Buenos Aires porque sostiene que los franceses le cometen una propiedad acá porque se va a pudrir todo. Si es paranoia, qué sé yo, no sé. La Tercera Guerra Mundial se pronosticó 15 veces, pero digamos, hay gente que ve el mundo muy complicado y el mundo ha cambiado mucho. Si el Asia-Pacífico es muy predominante, o sea, nosotros crecimos en una cultura occidental, era el Atlántico, era esto soy chiquito.
El porcentaje, por ejemplo, de la población europea sobre el nivel mundial es el 7%, o sea, es chico. Entonces, Asia, menor medida África todavía es muy pobre, pero son 500 millones de tipos. Entonces, el mundo está cambiando mucho, China tiene mucha fuerza, y después está pasando algo geopolítico difícil de interpretar, que es lo de Estados Unidos, porque Trump, yo no recuerdo desde Ronald Reagan, que ni siquiera a este nivel, un presidente americano que le preste tanta atención a América Latina como está prestando Trump. Contra todo pronóstico, ¿no? Porque no fue así su primera presidencia, no hay motivo, no somos tan relevantes, Argentina no es tan importante. Uno podrá decir la personalidad de Milei y Trump y la sintonía ideológica, eso explica en parte del tema, la facilidad con que nos conectamos, pero hay algo más, ¿no? En esta visión de competencia Estados Unidos-China, los tipos vuelven a descubrir que nosotros naturalmente debemos estar en un área más cercana a lo de Estados Unidos, ¿no? Y si se plantea en términos racionales, tenemos un swap con China, no tenemos un swap con Estados Unidos, o sea, saquemos lo mejor de cada lado. O sea, China para nosotros va a seguir siendo un mercado muy importante. Y además a nivel industrial, hoy ya no son copias baratas, hoy son productos, en muchos casos son líderes, ¿no? Así que ese es el mundo al cual nos estamos aparentemente sumando finalmente, ¿no? Sturzenegger decía hace años, cuando estaba en el gobierno de Macri, esta visión de que Argentina es el patito feo, lo quiere dejar afuera. Dice, no, el mundo es como un río, ¿no? Entonces está el torrente, crece. Siempre estás esperando que te tires y te pongas a navegar, ¿viste? Nadie te espera, pero cuando te pones a navegar, navegás. Y ahí depende de vos, ¿viste? Tu motor, tu velocidad, cómo se nie, cómo agarra la vela, el timón. Así que es un mundo muy interesante, ¿no? Muy complejo, ¿viste? Con esta idea de que los laburos actuales van a ser destruidos, de nuevo laburo, ¿viste? Muy incierto, pero muy interesante. Y bueno, si logramos consolidar este proceso, nos tiene que ir muy bien, y sobre todo ustedes que son más jóvenes, tienen que ver algo mucho mejor que lo que yo vi. La historia de mi vida es la historia de la decadencia argentina. Yo nací en el 65, todo para abajo. Todo una catástrofe. Algunas pequeñas alegrías. Si no fue bien, tenemos 3 mundiales. Eso. Yo le digo a mis hijos, quiero ver si vos tuviste 3 mundiales. Yo lo vi. Así que bueno, tengo muchas más cosas, pero quizás más rico hacer un ida y vuelta, ¿no? Y si quieres. Doy fe sobre todo de que Juárez es uno de los tipos que, cuando ser liberal en Argentina era mala palabra, inclusive en una generación anterior a la mía, porque yo agarré después la posta. También era mala palabra. También era mala palabra, pero es una de esas personas que desde un lugar de militancia activa de muchos años y liderando un grupo importante de personas que han nutrido en su momento al gobierno de Cambiemos y ahora al gobierno de Milei, son protagonistas activos del cambio. Entonces creo que es un caso que vale la pena aprovechar, tanto del lado técnico, porque aparte es un perfil profesional muy importante, pero además un perfil de militancia, me animaría a decir exitoso, si el término lo permite, en términos de impacto. Un día podemos hablarlo. Una pregunta que me hago a veces. Bueno, pero está bueno plantearse. Dale, vamos por ahí. Podría ser. Vamos por ahí. Me gusta esa reflexión. Cuando yo era chico y militaba en la facultad, descubro que había existido un fenómeno llamado el fubismo, parecido a Venezuela, que eran los grupos estudiantiles universitarios que se enfrentan a Perón, y fue un liderazgo muy importante, una figura que tuvieron bastante notoriedad. Y después se analizaba que esos flacos nunca fueron importantes en la política argentina. Hubo un tipo que fue importante, que fue Emilio Gibaja, fue secretario de prensa de Alfonsín, hasta ahí llegamos. Mariano Grondona, periféricamente, era eso. Así que siempre estuve prestando atención, cómo es el trampolín. Y cuando yo me recibo, claro, yo pasé de ser, estar en prime time en televisión, en los diarios, a un pibe que iba a tribunales a la cola, porque digamos, es medio bruta, y es así. Y yo entendía que era así, o sea, vos te recibiste, tenés que hacer la colimba en tu profesión. No sé si alguien se acuerda que era hacer la colimba. Pero bueno. Y después encima, nuestro grupo, por tema ideológico, estaba como más afín al UCD. El UCD desaparece. O sea, como en Argentina te pasa esto, y cosas de eso de izquierda, como puede ocurrir. Que estás en un lugar, haces muchas cosas y de repente no hay más nada. Bueno, vos lo has vivido.
Así que incluso la primera campaña de Macri yo no estaba ni metido ahí por esto de que va a ganar un progresista que pierdo el tiempo con Macri, ¿no? Era dentro de todo Tellerman era lo mejor que podíamos tener, ¿viste? Que dentro de todo no era tan mal. Bueno, ese era mi escepticismo en esa época. Así que me dediqué al tema de abogados, campaña de abogados, otra cosa. Yo volviendo para atrás, digo, la primera responsabilidad de un tipo joven, incluso que hace política, le gusta esto, es formarse. Porque la sociedad quiere resultados. Entonces, el político... Hay gente que es muy buen orador. Por ejemplo, lo veo a De Loredo, lo conozco un poco, De Loredo. Tipo, habla muy bien, ¿viste? Automáticamente, es que... Ahora, yo no sé qué capacidad de gestión. Estuve en el gobierno de Macri en un lugar, tengo comentarios mixtos. A lo mejor es bueno, ¿no? Digo, no quiero criticar. Pero, en última instancia, si un tipo como Loredo o Luis Juez, que por algo no ganó en Córdoba, porque hay dudas sobre... Cuando te toca llegar a un lugar, tenés que mostrar algo, ¿viste? Cambiar la realidad, o sea, o conectar, o al menos tener una capacidad gigantesca de conectar emotivamente con la gente, que normalmente pasa por hacer transformaciones. Y la transformación te lleva a un terreno metodológico, de lo técnico. O sea, ahí ya no es lo mismo el que sabe que el que no sabe, ¿viste? Entonces, tener un recorrido, estudiar es muy relevante. Yo lo veo en términos de fútbol. El político tiene que pegarle con las dos piernas. O sea, vos tenés que tener ciertas destrezas propias de la política, que son muy diversas, ¿eh? Hay tipos que son muy de superficie, ¿sí? de estar... A él le gusta estar, ¿no? Ok. Y hay gente que quizás perfil hiper bajo, pero son buenos 3-0, qué sé yo. Todo tiene un rol en la política, pero alguna de esas destrezas tenés que tener. Ahora, la otra también. O sea, no puede ser que te mees encima porque no sabes firmar un expediente, porque no te decidís, que estés asustado, que no manejes las presiones, los lobbies, que no entiendas las cosas, digamos, que no tengas capacidad. Y por ejemplo, qué sé yo, a lo mejor Milei un día amanece borracho y me dice, vos sos secretario de Energía. Bueno, viste, me va a costar, yo sé prender la luz, no sé bien qué es un megawatt. Entonces, si me hubiera formado en eso, a vos tengo chance. Ahora, la vida me llevó de pura casualidad, digamos, un poco gracias a Turcenegra, al tema banco. Entonces, al lugar donde estoy, tiene sentido, porque yo ya había sido supervisado, ahora superviso, viste. Tuve... ¿Y el fenómeno Karina? Bueno, pero ella tiene un rol muy político, ¿no? Entonces cuida al hermano. No. Una formación. Sí, pero ella no está en una resolución técnica de los temas. Ella no está fijando la política de energía, la política... Ella está definiendo un criterio de construcción política. Bueno, que dicho de paso le está yendo bastante bien. No sé si tiene todo el mérito este domingo. Yo creo que es un error no hacer un poco autocrítica. Sí, no sé qué pasa a puertas adentro. A lo mejor la hacen y a mí no me cuentan. Pero quiero decir, para mí es obvio que hay un mérito en la estrategia y hay una combinación de factores astrales que ayudó. Entonces, nunca en la victoria son tan malos, ni la victoria son tan buenos, ni la derrota son tan malos, ¿no? Entonces, algunas de las críticas que había antes eran valederas, ¿viste? Entonces, pero a lo mejor ese análisis se está haciendo, ¿viste? Hubo cosas que fueron deliberadas. La estrategia de no hagamos campañas, contámonos, fue a propósito. Entonces, eso es un acierto. Si fue Santiago Caputo de Karina Lodó, no lo sé. Vino Carlos Castelar, mirá. ¿Qué tal, Carlos? ¿Conocen? Fue diputado nacional por Santa Fe, de la UCD, jefe de... ¿Dónde lo ubicamos? Ya... Ahí nos ocupamos. ¿Te llamó de cerca? Sí, con él. Te perdiste lo mejor, Carlos, ya. Te perdiste lo mejor. Sí, pero la entrada a Buenos Aires es increíble. Venía de afuera. No sabía, yo estaba pero justo estaba con mi esposa y volvimos a Rosario y esta mañana salimos bien tempranito, pero el tránsito es infernal. Bueno, lo presento yo a Carlos. Fue diputado nacional, fue el jefe histórico de la UCD santafesina y es un empresario muy importante en el rubro de la agroindustria, localidad de La Pareja, provincia de Santa Fe, ¿no? ¿Bien? Apache, la fábrica Apache, junto con el hermano. ¿Sigue tu hermano ahí? ¿Tu hermano sigue ahí? Estaba... mi hermano mayor falleció. Falleció. Mi hermano menor tiene un bus también, que es otra fábrica. Un bus. La mierda. Soy importante los Castellani, ¿eh? Mira vos. Toma nota, Yamil. Buena parte fue. Sí. Carlos, me preguntaba Yamil, a ver si puedo considerar que mi carrera ha sido exitosa. Entonces... La política, fundamentalmente. Sí. No, yo creo, a ver, yo fui vicepresidente del Banco Ciudad 8 años, presidente del Banco Provincia y ahora superintendente de banco, director central. Objetivamente hablando, son cargos muy importantes, pero en algún punto es como
¿cómo sería la palabra? Porque no es derrapar suena negativo, pero es un deslizamiento hacia roles bastante tecnocráticos. Entonces, si yo lo miro desde ese punto de vista, que en realidad es lo que tenés en buena parte del Estado, roles específicos, con funciones específicas, lo puedo calificar de exitoso. Si lo miro desde lo político puro, un flaco que fue secretario general de la FUBA, que fui yo, única vez liberal en la historia. En términos políticos, yo no tengo un volumen, digamos, no tengo voto pro, entonces, depende. Pero también son opciones de vida, porque yo soy muy consciente que al formar una familia, tener hijos y demás, uno regula. O sea, te pones más conservador, dedicas menos tiempo, haces otra cosa, entonces no me victimizo. No es que me gustaba ser diputado y no lo fui, no hice nada para eso. O sea, entonces, pero tengo esa como ambivalencia, ¿no? Y siempre pienso, el día, cuando tenga unos años más, mire para atrás, me arrepiento de alguna curva, tomé, no sé. Pero, disculpa, sí. De esto, lo más importante habrá sido también en tu juventud, Pau, ¿no? Que de tanta gente de antes que veía las cosas como eran, que bueno, sos famoso en eso también, ¿no? Por Pau. Sí, he tratado de hacer otras cosas, para no quedar como el futbolista que habla del gol del Chango Cárdenas, ¿viste? No, Pau fue una experiencia muy intensa. Hay mucha gente joven que probablemente no tiene idea de qué fútbol. Entonces sería bueno que pase a hacer un... Sí, miren, a la también, me parece. Está bien. Yo terminé el colegio el año de la Malvinas, el 82. Entonces, la decisión, tenía 17 años, es qué vas a estudiar y dónde. No sé, por algo me vino dado, decidí Derecho, no fue una gran discusión, pero estaba el tema, ¿dónde voy a estudiar? En quinto año vos podías, supongo, creo que ahora también, en paralelo hacías el ingreso, en esa época había cupo en la estatal, en el gobierno militar había un cupo de 700 personas que entraban en Derecho. O sea, es un curso de ingreso como de 5 meses, había examen, los 700 mejor entraban, los otros fuera. Entonces, con lo cual, había mucha gente que no entraba e iba a las privadas. Así que por si acaso me anoto en la UCA, hago el ingreso en el último cuatrimestre de quinto año de secundario, o sea, terminado el colegio, me iba al curso acá en Riobamba y Arenales, y apruebo y entro a la UCA. Pero el curso de ingreso a la UBA empezaba en febrero. Así que yo me anoto. Y ahí empieza la apertura política. Porque ya en el 82 había habido un acto de Alfonsina, uno de los encuentros nacional republicanos que había hablado de Sogaray, Ardoy, Venegas Lynch, abuelo. El otro, el padre del prócer. Lo llegué a escuchar. Acá iba con toda esta perorata de... Como El primer secretario. de UPAU. Bueno, entonces, el tema es, la universidad pública tenía la imagen del quilombo, por lo que había sido la década del 70. En la década del 70 salía aviso en el diario, se busca abogado, pero no recibido, salía así, salvo recibido en 1974 y 75. O sea, a nivel de joda que había habido, como... Y yo ahí, viste, con el tema de deber ser que tengo un poco, como todo tipo formado en el catolicismo, digo, no, pará. Esto no va a estar para la Argentina. Si hay un escenario un poco convulso, me meto. O sea, ¿por qué me voy a ir a refugiar a una privada? Entonces, bueno, me voy en el curso de ingreso dentro y me meto en la estatal. Ahí me vinculo con todo el grupo de UPAU que estaban naciendo. Y éramos los parias. Era todo el sistema en contra de nosotros. Era hasta físicamente jodido, ¿viste? Y bueno, más Latón es lo conocerán, un tipo muy particular. Es bueno para la cabeza de playa. O sea, es bueno para ir a Normandía y desembarcar primero. Y si lo tiene que matar en eso, bueno, cayó en combate. O sea, él lo disfruta, le gusta. Si vos le preguntás, ¿te hubiera gustado ser el primer soldado americano que llegaba a la playa de Omaha y se comía el balazo y no la veía? Te digo sí, yo creo que te dice que sí. Después si es verdad o no sé. Hay que estar en Omaha. Entonces, en la elección del 83, que yo no puedo votar porque era ingresante, pero finalmente participo, metemos un escaño, bueno. Y Carlos, que era un tipo muy disruptivo, encuentra la vuelta, viste, a ponerse en contra de todo, tipo Milei, y por lo tanto... nos empiezan a atacar y nos vamos poniendo de moda, ¿no? Nos van bien en el 84, nos vamos ampliando, después al año siguiente vamos a Rosario, armamos en otro lado. Y fue una experiencia muy intensa, porque cuando vos tenés un arco de gente, que a veces en las facultades, en los ejecutivos, eran 300 tipos contra 28,
te amalgama mucho. Fue una experiencia muy... Es cuando estás en una trinchera, ¿viste? Con alguien sobreviviste. Entonces son vínculos muy fuertes. Nos quedamos sin partido y teníamos como la idea de copiar lo que era la Franja Morada con la Junta Coordinadora Nacional del Radicalismo y el peso que tenía el gobierno de Alfonsín, pensando, bueno, entre 15 o 20 años nosotros somos ese semillero. Nos parecía como obvio que el país naturalmente iba a evolucionar hacia un gobierno liberal en algún momento, o sea, como algo fuera determinado biológicamente, casi te diría. Y estábamos ahí. Después, ¿qué pasó? Bueno, vino Menem, copió un par de cosas, que la UCD cometió errores, y eso se vacía, con lo cual, eso en buena medida cada uno se dedicó al sector privado y se disolvió, ¿no? Los que estuvieron derecho, que estamos más vinculados a temas públicos, somos el grupo que más activo se mantuvo. Así que una experiencia muy importante, sorprendente, porque no es que planificamos tanto. Yo cuando empecé tenía 17 años, o sea, no tenía ni qué juego era. O sea, cuando arranco no es que sabía que tenés un estatuto, porque además no se votaba en esa época. Alfonsín restablece la idea de que los alumnos votaran consejeros académicos y que el consejo elija al decano, la asamblea universitaria elija al rector, todo eso ni sabía cuando había empezado. Pero bueno, uno se va formando y bueno, tuvo mucha notoriedad. En esa época, todos los canales de televisión tenían en horario central programas políticos. O sea, vos ponías Canal 9, incluso en los canales estatales. Uno tenía Gambini, eran otros personajes que no existen más. Y entonces, la gente lo veía. Entonces yo iba a una televisión un día a 9 de la noche, un canal, te paraba por la calle 15 personas al día siguiente. Una cosa... Hoy salís en la página 8 de Clarín el domingo, no te llama ni tu tía. O sea, el contraste es impresionante. Yo salía en Neusta, que salí muchas veces, me pueden parar al día siguiente, en los siguientes 2 días, 20 personas. Hoy voy a un programa de cable, pero no me pare nadie, nunca. Cambió muchísimo la regla. Bueno, por supuesto lo que cambia es la viralización de, no sé, eso sí, a lo mejor un tipo lograr una notoriedad, lo ven 2 millones de personas. Bueno, son otras reglas. Siempre me pregunto, la generación de Pau, ¿qué haríamos hoy? Entonces, metodológicamente seríamos totalmente disruptivos, estoy seguro, pero el tema a lo mejor dije, ¿por qué hacemos política? A lo mejor hacemos una startup, hacemos guita. No sé qué tendríamos en la cabeza, ¿entendés? ¿Qué tendríamos en la cabeza, no? Porque me preguntaba antes, si hubiera estado en la generación del 70, hubiera estado en la guerrilla, hubiera estado oponiéndome a la guerrilla, o me escapo, estos son todos dementes, me voy porque nos van a matar a todos. O sea, no sé, hay que ubicarse como... Te lo pregunto porque Federico Pinedo es más de esa camada, que llegó a verlo, bueno, logró zafar de eso, pero como que uno está muy atado a su generación, ¿no? Los protagonistas eran Pau y Franja Morada. Sí. En esa época. Y el peronismo. El peronismo era muy débil, salvo algún lugar en el interior. Sí, era muy débil. A punto de que nosotros le damos aire al peronismo, porque nos convenía que sacaran algo para que Franja no tuviera mayoría. Cuando nosotros ganamos el Centro Estudiante de Derecho, salimos 7-7 y 1 peronista. Y entonces lo único que había que movía guita era la Secretaría de Apuntes, se la doy al peronismo, listo. Toma, ténganlo ustedes, hagan lo que quieran, pero que no la tenga el enemigo, ¿viste? Y el Grupo Pau por eso siempre fue como muy antirradical, visceralmente antirradical y con cierta simpatía al peronismo. Porque cuando viene Menem, muchos de nosotros dentro de todo nos parecía digerible, porque el enemigo del radicalismo, porque competías ese electorado, es como, bueno, es lo mismo, como se pelea López Murphy con Milei y van por el mismo electorado, entonces esas peleas son las peores, ¿viste? Así que pero lo que sí yo reivindico, la formación que te da la militancia universitaria, como supongo que te da la militancia sindical también, ¿no? O sea, es una escuela, porque de repente a los 19 años tengo que pararme en una asamblea e impugnar la elección, o sea, haces cosas que te dan mucho protagonismo, teníamos que conseguir la guita, escribir las cosas, discutir con el decano. Entonces, cuando yo me recibo a los 24 años, bueno, voy a una asamblea de accionistas, conflictos, casi digo, no encuentro una situación en mi vida profesional que tenga el grado de tensión que tenían esas. Donde alguno nuestro comió un botellazo, tuve gente internada, denuncias penales. Yo siempre digo, el código procesal penal lo aprendí militando. Yo tuve tres causas penales en la todas pelotudas, ¿no? Pero 3 causas penales. En el viejo código había informativa, ¿no? Antes de la indagatoria. Es una gran escuela. Hoy vale un poco menos porque no tiene tanta notoriedad, entonces nosotros hicimos un gran sacrificio. Yo, de hecho, cuando ganamos Centro Estudiantes, no me dio ni el tiempo, largué todas las materias y retomé el cuatrimestre siguiente, así que medio año lo perdí entero, mi viejo estaba aterrado.
Pero me dio 1000 veces más de lo que me sacó, ¿no? Y después con los años, para mí el grupo radical que nosotros presentamos evolucionó razonablemente bien. La verdad que no nos llevamos mal. Somos aliados desde 2010 en el Colegio de Abogados. No algunos siguen siendo gente que ve muy mal el mundo, pero la mayoría evolucionó bastante bien. Bueno, se puede tener una relación de colaboración política, gremial, muy razonable. Algunos son tipos muy buenos tipos y muy inteligentes. Así que tengo muy buen recuerdo de esos años. Así que, bueno, fue un poco larga mi respuesta. Preguntas que quieran hacer. ¿Los presentes? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Señor Carlos, sí, hacemos. Una pregunta. Bueno, primero muchas gracias por estar presente. Soy estudiante de Ciencias Políticas, acompaño también en la Fundación. ¿En qué facultad? En la Universidad de Belgrano. Yo le quería preguntar si usted como especialista cree que es viable una dolarización o que hay que fortalecer más la moneda nacional. Muchas gracias. Ahí hay una gran paradoja. Las tareas de ordenamiento que vos tenés que hacer para poder dolarizar sin que genere mucho trastorno, sin que la tasa de cambio a la cual dolarizás genere una devaluación implícita que te aumente mucho la pobreza. Esas tareas, por definición, fortalecen la moneda local y debilitan el caso del consenso a favor de una dolarización, ¿no? Entonces, Milei arranca diciendo que va a dolarizar. Eso requiere tener X stock de dólares, ¿no? Como no están, opta por el plan de Toto Caputo. Y yo creo que si le preguntás, a lo mejor él sigue creyendo que es mejor dinamitar el Banco Central porque, digamos, rompiste la llave de una criatura que te lleva a la emisión descontrolada y a lo de todo. Pero también se debe estar dando cuenta que la demanda de volar todo por el aire porque todo está pésimo, bueno, no es la misma. O sea, entonces, a mí todos los temas monetarios no hay una solución perfecta, tan clara, mejor que la otra. Vos decís patrón oro, convertibilidad, caja de conversión, dolarización. Porque al final del día lo que vos necesitas es que macroeconómicamente hablando el país esté gestionado bien. Es decir, básicamente que tengas equilibrio fiscal, que si algún día tenés déficit, que eso no sea eterno, o sea, que digamos, compensar el año 3, bajar la deuda, ¿viste? Y el día que vos estés ahí, bueno, toda esta discusión es muy técnica y mucho menos dramática. Es decir, Argentina, y sorprende al extranjero, ¿no? El grado de especialización en temas financieros y monetarios de la población es altísimo. Cualquier taxista maneja los conceptos. Esto no pasa en ningún otro país del mundo. Acá porque tuvimos que sobrevivir. Entonces la discusión de cómo la Reserva Federal hace las cosas, o el Banco de Europa, esa discusión muy técnica. Dolarizar, estamos cerca de poder hacerlo en algún sentido, porque si vos sumás las reservas brutas que tenemos, la posibilidad de un swap con Estados Unidos, conseguir el mercado voluntario, otra cosa, es muy importante. Pero siempre vas a tener el riesgo de que vos la moneda que rescatés, normalmente va a ser el circulante, el depósito a la vista, pero si a vos todo lo que está en otro tipo de instrumentos te viene en un solo día por ventanilla a decir dame los dólares, y tenés una corrida, y en algún punto lo pasó en 2001, bueno, no tenés 120 millones de dólares. El total de depósitos, el total de activos del sistema bancario son más o menos 120 mil millones de dólares. Esa es una cifra que está muy lejos de conseguirse. O sea, tenemos muchos años por delante para acumular reservas para llegar a eso. Entonces la pregunta sería el día que, y si un día lo tenés, ¿lo harías? Y bueno, depende del consenso político en el momento. O sea, lo tiene que resolver el Congreso de la Nación, obviamente, ¿no? Así que es una decisión de lo técnico muy compleja porque no hay un país de ingresos medios de este tamaño que lo haya hecho. Por supuesto es muy distinto si vos tenés un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos donde se pone de prestamista de última instancia, ¿no? Esto hoy no está, no está y no veo por qué el contribuyente americano se va a venir a eso, salvo que un día alguien le haga el caso diciendo, mira,
como sociedad estadounidense nos conviene que el dólar se consolide como moneda de este tipo, tiene algunos costos, tenemos que ser bomberos de otros países. O sea, está todo el proceso que está impulsando China de desdolarización del comercio internacional, que también le empieza a generar un excedente en dólares de Estados Unidos complejo, digo. Hay fenómenos geopolíticos interesantes para por lo menos mirar. Pero tenés el fenómeno contrario a eso, que es el afianzamiento de los stablecoins, la moneda cripto que tiene activos atrás, que típicamente el colateral, o sea, el respaldo son bonos del Tesoro americano. Y eso está volando en crecimiento y eso va a estar generando una demanda de bonos del Tesoro americano inesperada que va a reemplazar lo que China deja de tomar. Así que no parece muy difícil en el mediano plazo una pérdida del peso del dólar en la economía mundial. Parece muy difícil. Por supuesto, todo tiene un límite, ¿no? Si la elección anterior a Estados Unidos de Kamala Harris-Trump fue preocupante en el sentido que los dos parecían subestimar totalmente las restricciones fiscales, ¿no? O sea, si Estados Unidos tiene 20, 30 años de ese tipo de política, bueno, todo tiene un límite. Pero, y bueno, quizás ahí un día un criptoactivo reemplaza buena parte de esto. Yo estoy mucho en los organismos, por el Banco Central, en los organismos que discuten los estándares mundiales. Cuando empecé a ir en el inicio de 2024 a estas reuniones de Basilea, el Financial Stability Board y demás, la onda era prácticamente cripto mala palabra. Era un mundo de prohibición. Y cuando hablaban del tipo de Indonesia, de la India, de Brasil y en alguna medida los europeos, da por sentado que esto es un quilombo, es todo el lavado de dinero, están los grupos criminales, qué sé yo. Después empiezan a ver que el comportamiento de los países centrales es muy distinto a los países emergentes. En los países emergentes, notoriamente, Bitcoin y Ethereum y todo eso se usa como alternativa frente a volatilidades muy grandes, costos transaccionales muy altos y que hay todo un mercado de transaccional fuerte que tiene un sentido. Mientras que en los países centrales el cripto es un activo especulativo, que en la medida en que esté acotado, bueno, es como cualquier timba, vale, ¿no? O sea, si son el 3% de mi patrimonio, lo juego en un activo muy riesgoso, bueno, puedo ganar o perder, pero vale. Entonces ese era el enfoque. La irrupción de Trump con Genius Act y todo cambió mucho el juego y todo el mundo se está desplazando. Y además la realidad, digamos, cuando ves la cantidad de criptoactivos en la economía japonesa, todo empezó a subir. Todavía es chico, todavía en relación al tamaño de las finanzas mundiales no es tan determinante, pero empezó a girar a la regulación, digamos, de la prohibición a la regulación. Nosotros tenemos un problema adicional acá que es, como tenemos todas las restricciones cambiarias, y el criptoactivo, si lo dejan muy libre, es un vehículo más de romperles las restricciones cambiarias. Entonces, pero si no fuera por eso, tenemos mucho más abiertos al tema. Y yo en particular destaco siempre, hay un tema de la poca fricción que tenés, digamos, la facilidad con que hacer la transferencia, que tiene un valor que si no aceptás cripto, por lo menos adoptar la tecnología blockchain, algo tenés que hacer, porque hoy las empresas pierden un montón de horas hombres rastreando los pagos transfronterizos, todo, se lleva mucho tiempo, los costos comisionales son muy altos, entonces esto es algo 1000 veces mejor, ¿no? Así que Swift es muy lento, bueno, así que va a cambiar mucho, ¿no? Va a cambiar muchísimo el sistema bancario, ¿no? Ni que hablar con inteligencia artificial, o sea, esto... y hoy da para una charla entera, la distinción entre fintech y banco quedó muy difusa. O sea, regulatoriamente es muy clara, uno tiene un tipo de licencia, una serie de requisitos, todo, pero el usuario, clic, ¿no? ¿Qué sé yo dónde estoy? A punto tal que ahora tengo una campaña del ICBC, que tenemos banco digital, que son ellos mismos. Parecía que fue una billetera que no tenía que ver con el banco, son ellos mismos. Sí, eso último que decías me parece también un buen tema, pero te traigo vuelta al tema de la economía. Siento que en los sucesivos gobiernos vuelven determinados cuellos de botella o temáticas que se repiten, desde la falta de reservas, la tentación de atrasar el tipo de cambio, la falta de productividad en determinados sectores, la dificultad de diversificar la matriz productiva, por lo menos exportadora de la Argentina. ¿Qué razones o qué elementos crees que tenemos para ser optimistas
en cuanto a una mejora de determinadas variables, por ejemplo las reservas. Porque si yo miro este año, digo, venimos de un estilo de bailout tras el otro, ¿por qué debería cambiar hacia el futuro eso? ¿Y por qué podríamos resolver el tipo de cambio necesariamente? Y creo que me da la impresión a mí de que quienes defienden la política económica de este gobierno recurren mucho a vamos a liberalizar las fuerzas del mercado como si dependiésemos de nosotros mismos, de los argentinos, finalmente vamos a mejorar y como bueno, si vamos a depender de nosotros mismos, tenemos una historia de decepcionarnos a nosotros mismos. ¿Pero de quién cree depender si no de nosotros mismos? No, bueno, sí. Ya te va a afanar esto. No me lleva nada por cambiar. ¿Sí? Bueno. Pero, sí, pero la lógica de che, ¿qué vamos a hacer distinto para lograr un resultado distinto y no simplemente dejamos... Mira, la gran diferencia de este proceso, de todo capítulo lo he dicho una y otra vez y parece que muchos agentes no toman nota, es que tenés equilibrio fiscal. Entonces, cualquier situación que a veces son exógenas, ¿no? Reversión de flujos internacionales, digamos, la guita, un cambio en la tasa de interés de Estados Unidos hace que la guita masivamente salga o vuelva de un lado al otro. Todo eso te lo bancás mucho mejor. Es un cuerpo que está sano, se come un resfrío, se lo banca bien. Un cuerpo enfermo, el resfrío va a la neumonía y se muere. Entonces, estamos mucho mejor. Reservas. Si nosotros diéramos el paso, ojalá se pueda, más temprano que tarde, para la liberación total del mercado cambiario, ¿qué quiere decir tener reservas? ¿Para qué? El importador, que se las consiga en el mercado, el exportador que haga lo que quiera, su plata. Es decir, hay una necesidad de reserva cuando el Estado fija un precio y por definición el modelo es que te lo garantiza. Entonces, si vos importás, yo te vendo los dólares a determinado precio. Si vos exportás, te obligo a liquidar a determinado precio. Y todas las 18.000 variantes que hay en el medio, ¿no? O sea, si es para ahorro, si es turismo, si es la tarjeta, si es para Coldplay, ¿no? Todas las 18.000 variantes que hay. Entonces, ahí es un tema, porque yo intervengo, te tengo que dar la reserva. Como te lo prohibí, a los sectores que yo decidí que son los que merecen el acceso, sea Netflix, sea insumo del PAMI, se lo tengo que dar. Entonces, no tengo reserva, tengo un problema, que es el problema del 2023. Como Massa no tenía la reserva, dejó de pagar las importaciones, lisa y llanamente. O sea, primero no pagamos la deuda, después no pagamos las importaciones. Si vos tenés libertad cambiaria plena, bueno, el caso, por supuesto, es mejor para un país si tiene reserva, sí, pero no hay una cosa tan imperiosa de que, estoy muy débil pero no tengo reserva. Si yo no tengo una necesidad de reserva. Así que igual el tema no lo quiero subestimar. Está claro que el mercado estaría más tranquilo si Argentina subiera sus reservas. Es decir, entonces, pero es una decisión que tiene alguna complejidad, porque si vos, para que el central tenga dólares, genera pesos, o sea, emite pesos. Entonces, si estos dólares vos los comprás porque viene una minera y arma una mina de cero en la provincia de San Juan, bueno, eso es un impacto productivo. Digamos, de otro costado una demanda genuina de pesos. Ahora, si eso es capital de corto plazo que viene a hacer carry trade, o sea, aprovechar la diferencia de tasa de interés pensando que sale... Bueno, eso lo vivimos en el 2017, ¿no? En el 2018, que un día el mercado te da al revés, todo bien por ventanilla, se te va 20.000 millones de dólares en 2 meses y de una crisis cambiaria muy, muy grande. Así que todo esto es relevante. Entonces, un proceso de acumulación de reservas, donde básicamente vos podés comprar dólares que vienen de inversión extranjera directa destinados al sector productivo, es un proceso virtuoso. El otro medio, bueno, no te digo que es pan para hoy, hambre para mañana, pero ya sabemos que no te genera una transformación muy grande. Otra fuente de acumulación de reservas sería que el Banco Central, que el Tesoro con superávit compre, pero eso tiene un límite, no puede comprar 8.000 millones de dólares, porque significa cobrarnos impuestos a todos, o sea, nos obliga a adelgazar demasiado como sociedad. Te cobra mucho impuesto para una guita que queda congelada y que a lo sumo la ponemos en Basilea al 4% anual, ¿no? Entonces, yo creo que ese proceso va a tener el ritmo que tenga que tener de acuerdo a las condiciones de mercado que se den, partiendo de la base que va a seguir habiendo superávit fiscal, que va a haber creciente inversión extranjera y que algún espacio de compra podemos
podemos tener en el central, ¿no? Después está cómo juega la banda, si cae mucho compramos, pero bueno, pero hoy parece muy poco realista comprar. Tipo de cambio, me gustaría escucharlo a Carlos, cómo lo vive desde la industria. El tipo de cambio se apreció 25% a lo largo del año, ¿no? Así que hay gente que cree que estaría buenísimo el dólar a 1.800, 2.000, pero obviamente eso es jubilación y salario más bajo. Pero a mí me parece que es virtualmente imposible que la economía argentina tenga un proceso sano de estabilización y crecimiento sin que tenga una tendencia a apreciar la moneda. No, como que no te da el modelo. Entonces yo creo que eso hay que entenderlo y bueno, por supuesto uno puede decir esto dura 1 año y medio, ¿no? O dura 2 años y pienso que es pasajero, pero también el escenario de que esto se consolide y sea estable y dure 1 década o un ciclo largo está, y eso es una tendencia donde Argentina va a recibir capitales y por lo tanto la moneda local se aprecia y eso expone los problemas reales de fondo que se postergan, que es estructuralmente bajar el costo argentino, que son la legislación laboral y la tributaria y también el costo de capital, pero eso viene de la mano, ¿no? Así que, y ahí la diversificación que vos mencionaste. Bueno, nosotros no queremos que el Estado diga, ahora vamos a diversificar, vamos por allá y vamos a hacer siderurgia o vamos a hacer Bitcoin. Esto lo va a resolver las fuerzas productivas. Y pareciera hoy que Argentina ya se diversificó mucho. Mucho de exagerada, pero hay un cambio estructural que se está consolidando muy fuerte, que es el energético. Acuérdense que parte de la crisis y el origen de la estatización brutal de YPF fue el déficit energético. Cuando descubre Cristina un día que después de haber pisado la inversión 8 años, tenía que pagar 6.500 millones de dólares de divisa al extranjero para traer petróleo, ¿no? Y gas. Tuvimos la bendición de Vaca Muerta. Tuvimos, aún con el kirchnerismo, algún esquema donde fueron racionales en materia de reconocer costos y precios y todo, aún con el sobrecosto de hacer gasoducto del Estado en vez de licitarlo y todo, eso se empezó un poco antes de ganar a Macri, continuó con Macri, continuó con Alberto Fernández, Cristina y Massa, continúa ahora, y el resultado es que ya este año vamos a tener 5.500 millones de dólares de superávit energético. Ese es un país que normalmente importaba energía, poquita, ¿no? Salvo cuando se vio el éxito, o sea que llegó un tiempo de la reforma de Frondizi y después un poquito con Menem, pero que siempre nos faltaban algunos crudos, algunas cosas, es un país que importó energía. Ahora pasamos a ser superavitarios. Si se verifica lo que pronostica un Arriazu o los flacos que están en el tema de Vaca Muerta, que digamos, algunos te lo ponen en duda o son más optimistas, termina siendo 30.000 millones de dólares de exportaciones. 30.000 es más que la soja, es menos que todo el agro, pero más que la soja. Pero hoy ya tenés 5.500 de... Entonces, es un cambio enorme. Primero porque tiene una cláusula antipopulista el shale gas, que es muy caro extraerlo. Entonces, si en Arabia Saudita yo tiro un caño, hago así sale petróleo, y eso sale $3. Entonces, si el precio vale 60, vale 20, yo igual sigo produciendo. Acá sale bastante más caro. Si viene un animal y te dicen, vos no podés, que vamos a cuidar la mesa de los argentinos, no podés vender a más de $15, automáticamente al día siguiente se para todo porque no te da el costo de traer la arena, los lubricantes, todo ese quilombo. Entonces está buenísimo. Igual te genera un desafío porque un país con una excedente de exportación muy grande es un impulso a que se aprecie la moneda local y hace que la industria sea... Entonces, la industria va a tener energía más barata, pero quizás un tipo de cambio no tan bueno. Pero esto le va a quitar volatilidad al ciclo económico argentino, porque de repente si hay una sequía o una inundación, puede ser que te cueste 10.000 millones de dólares, como le pasó a Alberto Fernández y le pasó a Macri, y que es parte de los quilombos cambiarios que hubo, pero... Si la torta no son 70.000, 80.000 millones de exportaciones, sino 120.000, bueno, ya el impacto es un poco menor. Así que estamos yendo a un país un poco distinto si esto se verifica. Sumale minería, que está creciendo, que hoy es chiquito, hoy 3.500 millones de exportaciones, era casi nada hace 20 años. Y sumale economía del conocimiento, que es difícil medirlo, que es mucho negro, ¿no? Pero que está, ¿no? Las grandes cuentas nacionales está, porque vos, aunque vos cobres en Bitcoin en Estados Unidos, como vivís acá, una buena parte de esa guita entra y se liquida acá, y de última por lo menos te baja el blue. O sea que se captura en la medición nacional, no es que no ve. Entonces tenés
unos cuantos motivos para ser optimista, ¿no? Hay una cultura emprendedora, hay una cultura de la gente joven que tiene ese perfil empresario de buscar escala internacional. O sea, estos ejemplos, ¿viste? de mercado libre a la cabeza, bueno, prenden, digamos, hay pibes que están estudiando hoy, tienen 22 años, que saben que están en esos modelos. Así que hay mucho motivo. Yo tengo una pregunta más amplia de que si algún día no estoy en el Estado y tengo tiempo, es casi un libro que quiero hacer, que es ¿cuánto puede crecer un país en nuestra región si está solo? Es decir, y veamos el proceso de Chile. Es decir, y comparemos con sudeste asiático. No necesitas que medio que toda la región esté en la misma línea, que se ponga de moda para que todo el mundo te mire. No hay algo que es muy de escala regional, porque es difícil ser Suiza en la periferia, ¿no? Pero bueno, ojo, Australia y Nueva Zelanda armaron algo bastante digno, estando literalmente en el traste del mundo, ¿no? Mucho, casi peor que Argentina. Pero me parece que el objetivo y la perspectiva, Yamil, de los valores que compartimos es tratar de instalar la idea de una visión, llamémoslo hemisférica. Es decir, Argentina, como lo hizo Colombia, Perú, Uruguay, todos, veníamos de ser parte de una unidad que era el Imperio Español, nos independizamos y lo primero que hicimos fue levantar frontera entre nosotros. Entonces, si podíamos revertir eso y armar algo más amplio, yo creo que se consolida mucho el proceso de cambio, pero bueno, es una agenda que hoy no está. Perdón, tomo la pregunta, creo que había una más, pero aprovecho el pie que diste y de paso tuve tiempo para entrar a la media luna. En esto que planteás de la generación de un clúster económico, sí, aparte ya estamos medio en horario, ¿no? Así que... Sí, perfecto. Bien ustedes. Sí, que solo mirando el reloj. Recién vos mencionabas esto de la formulación de un bloque económico, o llamarlo como tengas ganas, y dentro de muchas de las voces liberales, inclusive el propio gobierno, se ha atacado fuertemente el proceso de Mercosur. Ahora, también uno mira procesos de integración económica, como puede ser ASEAN en cierto sector de Asia y demás, y no parece ser necesario un nivel de institucionalización y de burocratización para esa integración económica tan significativa. Cuando vos planteás como esta idea de unidad económica, clúster, grupo de afinidad o como lo quieras llamar, ¿con qué modelo te referencias? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que sería deseable llevarlo adelante? Porque, a ver, yo lo que veo con este gobierno, y quizás ahí te iré un pie, hay toda una escuela de liberales que nos hemos formado en distintas perspectivas liberales, en distintos ámbitos, bla, bla, bla. Y de golpe llega una suerte de liberalismo panfletario, que es lo que le da masividad, pero de golpe tenés como un montón de conversos y de gente que, le faltó quizás reflexión de una enormidad de temas inspiradas en determinadas corrientes. Entonces, si tuviéramos que pensar un modelo de integración económica para la Argentina del siglo XXI, bajo un gobierno liberal, para el sur de América, ¿por dónde la ves? Bueno, es difícil poner la bomba al Mercosur, ¿no? La idea sería transformarlo en algo más parecido al proceso de integración económica de la Unión Europea, y no necesariamente con tanta institucionalización en el sentido de burocracia, con el Parlamento del Mercosur y esas cosas que no sé qué aportan. Pero básicamente yo digo, ¿a dónde quiero ir? Después veo cómo se construye. Vos tendrías que tener el ideal para mí, que es muy difícil, hay que ver la transición, ¿no? por Brasil, que es una potencia industrial, pero no deberías tener casi aranceles entre estos países. O sea, libre circulación de bienes, de servicios, de recursos humanos. Recursos humanos es menos consenso, ¿no? O sea, es como que nosotros, todas las sociedades les gusta decir que no venga el paraguayo a sacarnos el laburo. Supongo que en la frontera de Argentina con brasileros no, vienen los argentinos a sacarnos el laburo. Pero la verdad que es inherente al proceso de integración que el recurso humano circule y vaya al lugar más productivo, que le paga mejor y todo. Entonces, hoy es un quilombo homologar diplomas, que debería ser facilísimo que un flaco haga el secundario, cuarto año en Santiago de Chile, el quinto año en Buenos Aires, 3 clics.
como si fuera dólar up, ¿viste? O sea, no, ¿por qué no podés homologar las cosas y que sea, y un tipo estudia un cuatrimestre en Ecuador? Yo tengo un hijo ahora en la Ditela y se va a Francia, le tocó un esquema. Lo tienen, ¿viste? Lo tienen armado, como tiene la Universidad de Belgrano. La Universidad de Belgrano te hace la UBA menos. Mi hija hizo varios, pero no semestre, hizo como competencia en la UBA. Creo que sería espectacular, o sea, que tener esa circulación. Porque fíjate que culturalmente sucede sin problema. Cuando un artista es exitoso, un deportista, la escala sudamericana o latinoamericana es muy natural. Entonces, ¿por qué mierda la ponemos en la vida económica, en otras cosas? No. Hay un tema de chauvinismo en las sociedades, ¿no? O sea, el liberalismo cuando te pones muy en esta, no sé si es tan popular, ¿no? Porque el encerrarse esto, pero creo que perdemos mucho. Y Estados Unidos, hoy no sé, cuando yo vivía allá hace muchos años, el americano promedio se mudaba entre 6 y 7 veces en su vida. Entonces un tipo, viste, había crecido en Nueva York, había estudiado en California, el primer laburo tuvo en Iowa, después en la Florida, después se casó, ese era el americano. Entonces, es una sociedad muy dinámica. ¿Viste? Vas un día, te dice Tampa es la ciudad que más crece en Estados Unidos. Eso va hace 15 años. Hoy no sé, a lo mejor es, qué sé yo, la capital de Utah. No sé, pero le da un dinamismo tremendo, ¿no? Entonces ahora Neuquén tiene un boom, pero es muy difícil que un obrero desempleado o con un mal laburo en Florencio Varela asume que le conviene irse a Nielo, ¿viste? Algo hay, ¿no? ¿Viste? Siempre estaba catamarqueño en la Patagonia, pero... bueno, la sociedad que tiene movilidad de sus recursos se alocan de forma mucho más productiva. Entonces, a mí me parece que logramos eso en escala hemisférica, con Brasil incluido, no hablo de y bueno, qué sé yo, automotriz, azúcar, hay temas que habrá que mirar tendrá su gradualidad, pero hoy a veces las barreras, industrias que todavía no nacieron, pues ya nacen con barreras, a veces, qué sé yo, y hoy el mundo recluta talento y además, sobre todo, que ni siquiera tiene que estar físicamente en el mismo lugar. Entonces, si vos podés armar un call center, te atienden dominicanos, tiene sentido complicarle la vida al dominicano que quiere vivir acá y que vaya, no sé si sigue en Avenida de los Inmigrantes, Avenida Antártida de Argentina, 1950, ir a migración, que yo he hecho trámite. Es que, no sé, tiene sentido. Entonces, cuando leen, lamentablemente no terminé de leer, pero leen los viajes de Sarmiento, circulaban con mucha libertad. Este tema de los pasaportes, todo esto, se instala como pre-Primera Guerra Mundial. En un momento, Europa en el siglo XIX era mucho más libre, ¿eh? La gente iba, había un poco un concepto de pasaporte, pero no era lo que es. Te ponen la visa, haces la cola, te dan turno, pagás $50 o 150 o 500. Bueno, a mí ese mundo no me gusta. En la visión liberal somos todos iguales. Entonces, la verdad, porque yo quiero instalarme en Japón, déjame, ¿viste? Japonés no está todo de acuerdo, probablemente, pero déjame, qué sé yo. Porque ninguno es superior al otro, ni nada. En el fondo somos, en lo profundo, lo mismo, un tibetano, un tipo, un zulú, que un argentino. Entonces, no. Adelante. ¿Yo? Buen día. Tengo una duda, una inquietud personal. Me gusta leer sobre el tema de muchos instrumentos. Tengo entendido que son un instrumento que a largo plazo genera una especie de efecto rebote que repercute en la inflación. Últimamente estuve leyendo sobre las LEFI. Estuve leyendo que también a largo plazo son inestables, pero no termino de entender el porqué. Si me podrías explicar. Sí, no lo hubiera puesto de esa manera. Para que me atore, no sé qué me entró algo ahí. Te hacemos comer, hablar todo al mismo tiempo, no podés. Sí, es eso. Mirá, te diferencio. Primero vamos a algo más amplio. Vos tenés dos clases de títulos. Lo que emite el Tesoro, es decir, el gobierno de la República Argentina, el Poder Ejecutivo, para financiarse, que es lo que se llama bono del Tesoro. Los bancos centrales emiten títulos normalmente de corto plazo, que se llama instrumento de regulación monetaria. Si yo estimo, ponerle el circulante hoy debe ser el 4% del Producto Bruto. En diciembre la gente naturalmente demanda estacionalmente más circulante. Entonces, yo ahí necesito tener más peso en la calle, porque la economía lo está demandando. Es difícil medirlo, pero es así, estadísticamente lo ves. Entonces, yo emito en diciembre, ¿qué cuernos hago en enero? Bueno, coloco una LELIQ y me chupo los pesos. Esa era la lógica.
En un banco central ordenado, como será el peruano, que tiene el mismo tipo que le preside hace 25 años, bueno, más o menos funciona así. Y ese título es como de primera comunión, porque es un riesgo casi inexistente, porque el mismo flaco que tiene la facultad de emitir monedas es el que te lo va a pagar, así que es imposible que haya un default de eso. Entonces, y por eso en el balance de los bancos tiene otra calificación y en los estándares internacionales tiene otro nivel de riesgo. Ahora, todo tiene un límite, como siempre en Argentina, porque en Argentina, digamos, siempre el enunciado de la regla te van a decir, no, pero en Suecia también es así, en Dinamarca sí, pero ninguno hace todo al mismo tiempo y proporciona la 18.000, ¿viste? Entonces, vos tenés que de repente, como hay deuda, y como ya no me prestan, y como la inflación, entonces yo le digo al Banco Central, che, mandame guita, lo que se llama dominancia fiscal. El Banco Central asiste al Tesoro. Entonces ahí tenés más pesos. Y no porque viene Navidad y la gente, sino porque Massa dio plan platita. Y van pasando los años, tenés más plan platita, y más pesos, y más pesos. Entonces, al final te querés acordar la LELIC, o como se llama, antes llamamos LEVAC, o todo. No es porque estoy en el fondo regulando se van a decir que regula el circulante, pero en realidad es porque la masa de guita emitida en exceso a lo largo de los años. Y un día los bancos dicen, che, pero ya tengo mucho de esto. Y ni que hablar si sos de Santander, donde te van a decir, che, pero yo tengo una política corporativa mundial que explica Santander que no puedo tener más, ponele, del 32,8% de mi activo en riesgo de esta característica, y ya estoy en el 31,7%. Entonces te cita el ministro de Economía, una reunión de este tipo, muchachos, estamos en una encrucijada, el país, necesito que pongan el hombro, y vos le decís, sí, pero yo pierdo laburo porque yo, si cliqueo arriba del 32,8, me echan automáticamente. Así que le voy a decir, mire, Sergio Tomás, nosotros no podemos. Así que... Y el tipo, a ver, ¿qué hace? Si me fusila, me escracha con la CIDE, no sé qué hará, pero digamos, llega un punto que el sector privado dice, hasta acá llegué. Eso es lo que dice Milei, me dejaron 3 veces la base monetaria. Entonces, cuando vos tenés una pila del ELIX descomunal, bueno, sí se puede ir toda inflación. En contextos normales no pasa nada. Es más, lo necesitas. La LEFI fue una cosa intermedia en el desarme. O sea, nosotros ¿qué hicimos? ¿Se acuerdan que hablaba de... como se llama, la motosierra y la licuadora? Como esta deuda está en pesos, con la inflación que hubo al inicio de final de 23 y 24, en términos reales, digamos, total de stock de LIC sobre PBI bajó, porque no, la inflación licuó un poco el tema. Entonces, la combinación de licuación, pagos netos que hizo Caputo con el superávit fiscal, que fue bajando deuda del Banco Central, nos dieron guita, cancelamos letras, todo eso hizo que hace un año y pico se resolviera desarmar la LELIX y decir, pará, el origen de esto era el agujero fiscal. Esto existe porque el Tesoro se lo impuso al Central. Bueno, estamos en condiciones de revertir. Ahora que el flujo de la bola esta vale más o menos, no me acuerdo si a 500 o 400 millones de dólares por mes, esto lo podemos absorber. Entonces, se pasó a títulos del Tesoro, al ECAPS. Pero los bancos ahí tenían este problema que le dije antes, que es, pará. Yo puedo tener 23% si son riesgo Banco Central, pero si es riesgo Tesoro Nacional, mi tope es y ahí me estoy pasando. Entonces, se armó las LEFI. La LEFI era una especie de conversión posible de ese título, que era el título del Tesoro, en un pasivo del Central para dar respuesta a este manejo de riesgos, ¿no? O sea, un mecanismo elusivo, básicamente, para poder entrar mejor en los... Bueno, era una... fue una etapa intermedia, es decir, no podías realmente decir, no hay más LELIC, ahora es todo deuda del Tesoro, porque no tenías demanda genuina de esos títulos, claro, salvo que le dieras alguna facilidad. Entonces, darle una facilidad que implica reclasificar el riesgo y hacer que pasara al estándar de riesgo que los bancos admiten. Ese es el tema. Después se desarmó esto este año y ahí hubo bastante volatilidad financiera y fue muy criticado por la forma. Con el diario del lunes quizás era mejor haberlo hecho después de las elecciones. Digamos, parte de la turbulencia financiera fue la forma esa. Sí, muchas gracias. Mi pregunta va más relacionada, ¿cómo afecta o cómo influye, cómo se puede adaptar los países periféricos, más en Argentina,
a estas nuevas tendencias, ¿no? Que está hablando de las criptomonedas, las tecnologías blockchain, también entendiendo, bueno, tu rol también como abogado, que no hay una legislación tan clara o que, bueno, va a ser algo nuevo, ¿cómo puede impactar? Bueno, tenés basado en una reforma legislativa que se hizo hace un año y medio, la Comisión Nacional de Valores regula ese mundo, tiene un registro de proveedores de servicios de activos virtuales y ese es el marco regulatorio. Lo que no tenés es hoy habilitados los bancos para tener activos virtuales. Pero eso es un mundo que está por fuera del Banco Central y que la gente puede operar libremente, así que tendrá el desarrollo que tenga que tener. Es probable que después haya algún grado de regulación con los bancos. En Galicia, en la época de Massa, pues se lo prohibieron a la semana, había armado una cuenta que permitía la inversión en cripto. Así que, pero vos pensás, un banco toma depósitos porque lo va a prestar y hace una diferencia. Si yo tomo depósitos en cripto, tengo que tener un tipo que se endeude en cripto. No sé quién lo hace en cripto, no sabe si vale 103.000 o vale 98.000 o vale 115.000, o sea, no hay un caso de uso en eso. Por supuesto podés hacer eso y sacar un futuro, pero ya estamos hablando de cosas muy sofisticadas, ¿no? Para empresas muy grandes que hagan eso. No va a haber préstamo personal, hipotecario en cripto, al menos en el corto plazo. Pero en lo transaccional sí, creo que hay un espacio muy grande. El otro no quiere decir que vos no puedas plantear que un porcentaje del patrimonio de un banco pueda estar en este tipo de activos, pero tenés que decir hasta acá, porque tiene mucho riesgo. Entonces, si vos permitís un activo de este tipo, decís, bueno, el 2% de tu patrimonio, el 15%, no sé, lo que sea que evalúes, pero todo esto hay que regularlo, y el mundo está discutiendo eso en estándar. Creo que Estados Unidos va a marcar un poco, digamos, el desarrollo. Y hoy en términos mucho más amplios tenés una disputa cultural entre Europa y Estados Unidos, mucho más que entre China y Estados Unidos. Europa tiene una legislación, por ejemplo, en materia de base de datos, más protectiva del usuario. Todo el eje es que vos estés protegido, que no te usen los datos y vos no das consentimiento que te compartan. Estados Unidos es mucho más abierto. Y en cripto lo mismo, o sea, Europa está a la defensiva en esto, bueno, ni que hablar clima, no es otro mundo, pero digamos, hoy tenés una Europa en términos mileísticos, socialista, incluyendo a la cabeza, te diría, una demócrata cristiana en teoría de centro derecha, que es Lagarde. Pero la agenda de los europeos, los organismos internacionales, es muy de regular las cosas y de restringir y muy conservadora. Y Estados Unidos tiene mucho más abierto. Yo creo que esta discusión la va a ganar Estados Unidos, donde China va a hacer lo que hace Estados Unidos porque económicamente le va a convenir, no por un tema ideológico, ni le importa. Dicho de paso, yo voy 7, 8 veces al año a la reunión internacional de China calladito. O sea, se discute de Estados Unidos con los europeos, China calladito. Y ya va a hacer lo que quiere. No. Calladito, buenísimo. Sí. Bueno, tenemos las últimas 2 preguntas que las vamos a unir, Nico y Luis. Así que las contesta y cerramos, ¿me parece? Sí. Vamos. Yo quería preguntar que hace no mucho tiempo estaba en discusión que el Banco Central tenga un modelo más a lo peruano, que sea totalmente independiente y que el Poder Ejecutivo tenga cada vez menos inferencia en eso. Sí. ¿En qué estado está la discusión? ¿Es necesaria una reforma constitucional? ¿Qué tan lejos estamos de eso? ¿Cómo la ves? No hace falta una reforma constitucional. Lo primero que necesitaríamos es que el Senado no se apruebe, ¿viste? Cristina Kirchner descubrió la virtud, después de echarlo a Redrado, que es mejor no tener aprobados los directores del Banco Central porque lo puedes sacar por decreto el día que quieras. Claro. Así que ahora se mandan los pliegos y ahí quedan. Con Alberto Fernández no lo aprobaron, creo que no se aprobó un director o ninguno en los 4 años de Alberto. Y nosotros, nada, ni se movió el expediente. O sea, no. Con lo cual, digamos, el primer requisito para ser independiente es que te hayan ratificado, porque ya te tiene que echar por juicio político, que esa es otra situación, ¿no? Nosotros estamos todos a tiro de decreto. Hasta que no terminemos de desarmar este excedente monetario que salió acá recién, la coordinación económica entre Banco Central y economía tiene que ser total. Y el gobierno de Macri pagó un precio por ciertas desinteligencias de Sturzenegger y Prat-Gay, sobre todo. Porque vos tuviste dominancia fiscal y la tenés que desarmar. Y eso, bueno,
La decisión tiene que ir para el mismo lado. O sea, si Caputo tiene una visión y Bauxi tiene otra, tendríamos mucho ruido. Ahora, no es el ideal eso. El ideal sería después tener un esquema de Banco Central independiente, como Perú, y que permite que cambie. Perú cambia un presidente todos los años, y el presidente del Banco Central no. Y la moneda peruana es muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie juega con eso. Pero al final es un tema también de madurez de la sociedad. Si la sociedad valora la estabilidad del Banco Central, es una cosa. Si soplas y se cae el presidente del Banco Central y a nadie le importa, es otra. Quizás cuando terminemos de matar la inflación, en 2 años, supongo, 2 años y medio, a lo mejor la gente termine de ver las virtudes de una gestión más ortodoxa del Banco Central y lo quiera defender, ¿viste? Pero bueno, yo lo que no creo es que vos puedas ponerle cerrojo a nada si vas en contra de los valores de una sociedad. Entonces, vos dolarizás, porque pasó en Zimbabue, dolarizaron 10 años, siguieron con déficit, 10 años después, ¿qué hicieron? Crearon el nuevo peso de Zimbabue en paralelo al dólar y se acabó la dolarización. Es digamos, muy fácil romper las cosas. En la convertibilidad también nosotros, era obvio que el costo de salir a convertibilidad era brutal, entonces no íbamos a salir hasta que vino un demente que estuvo dispuesto a salir. ¿Y por qué lo hizo? Porque tenía un montón de sectores económicos, la Unión Industrial Argentina a la cabeza y hasta el Fondo Monetario diciendo esto no va más, hay que salir. Entonces, los consensos en la sociedad son importantes, ¿viste? Entonces, si la gente entiende que la estabilidad monetaria y el equilibrio fiscal es valioso y está dispuesto a defenderlo con su voto o protestando y castiga electoralmente al político irresponsable que rompe eso, es una cosa, pero lo otro, vos podés sacar la ley que diga que es independiente y no se va a respetar la independencia. Luis. ¿Cómo andas, Juan? Bien. Bueno, qué bueno, interesante escucharte y qué bueno volver a vernos. Quería hacer una pregunta. Yo hace unos meses estuve trabajando en el Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad, en la Dirección de Economía e Innovación Social, anteriormente se llamaba Economía Popular, y entre una de mis tareas era ir a visitar a emprendedores, como hace un rato mencionaste la palabra emprendedores, a distintos barrios populares y también de la ciudad formal. Y un patrón que escuchaba en ese momento, que se repetía mucho, era que personas y emprendedores de esos barrios adquieren préstamos y créditos, pero más de tintes informales, o están muy activos con las billeteras virtuales y no pueden acceder a créditos bancarios por motivos como o no tienen recibos de sueldo o no cumplen con las garantías o los requisitos que se suelen solicitar, ¿no? Las garantías tradicionales. Entonces yo me preguntaba si en tu rol en el Banco Central vos ves viable o podríamos imaginar en algún futuro que los bancos encaren un modelo en el cual puedan admitir garantías distintas como el historial financiero virtual de las personas o acepten garantías grupales. En otros países se llaman garantías solidarias, como para poder impulsar un poco más a la informalidad, y cómo podría ayudar también el modelo que se quiere cambiar ahora de la presión tributaria a eso. Sí, bueno, la presión tributaria lo que hay que cambiar es básicamente a nivel local, con lo cual no lo veo lejos y no inmediato. Da para una charla entera con las preguntas. Primero, el historial no es una garantía, en todo caso es un elemento de análisis. Uno de los fenómenos que está dando es que el desembarco en el mundo financiero de las empresas con capacidad de interpretar las bases de datos. Entonces, empresas de transporte que tienen el historial de 5 años de la movilidad de sus usuarios y el historial de los conductores, está prestando de plata a conductores y a usuarios. Entonces arrancan como prestamistas no bancarios y terminan pidiendo licencia de banco. Esto va a cambiar mucho el mapa. O sea, Uber podría ser un banco fuerte, por ejemplo. No sé si están en eso, pero Didi está en eso. Didi tiene 3 millones de préstamos en Brasil, tiene o 1 millón de préstamos, 3 millones de tarjetas, digamos, empezó en el 2021 en México y está en varios países de América Latina, está empezando si bien en Argentina. Entonces, los bancos son lentos y no son muy eficientes en eso, pero va a haber empresas como la cultura del mercado libre, ¿viste? Que
que le sacan jugo a los datos y van a poder dar una proposición de valor muy buena. Todavía, si vos te fijas, los préstamos personales, tanto en las criaturas más tradicionales como la fintech, tiende a ser alta la tasa de interés, ¿no? Así que primera condición número uno para que esto se desarrolle es estabilidad macroeconómica, porque necesitas que te baje la tasa en términos nominales y reales. El esquema del préstamo solidario en Argentina no anduvo. Este es el modelo de Muhammad Yunus, que se ganó el premio Nobel de la Paz por la propuesta del Banco Grameen que le armó. Acá lo intentó hacer la mujer de Pescarmona, incluso tenía la máxima, la reina de Holanda, de madrina. Nunca, porque eso es propio de culturas tribales de aldea. Cuando lo hacen en Bangladesh, son pequeñas comunidades, todos nos conocemos, crecimos juntos y todos estamos dispuestos a salir. Argentina no tenés eso, tal cosa. O sea, cuando vos vas a recorrer, aún si te metés en la 1114 más, conseguís que 10 flacos, que típicamente son mujeres, como lo armó Yunus, que típicamente eran mujeres, porque el hombre después se manda a mudar, no lo ves, el lugar quedó sin... Pero juntar 10 que pongan la cara es difícil, ¿viste? Y se daba más en la familia, 2 hermanos, la suegra, ¿viste? Eso se daba. Pero llegar a 10 costaba un Perú. Lo estudiamos con Sturzenegger en el Banco Ciudad porque hicimos empresa de microcrédito y no lo vimos. O sea, en teoría está buenísimo, si camina lo bendigo, si hay que adoptar la normativa lo hacemos, pero no creo que la calidad de la sociedad argentina permitan hacer eso en una escala grande. Creo que te costaría mucho, sobre todo las sociedades urbanas. La rural porque no tiene densidad de población y la urbana porque los vínculos no tienen esa característica, ¿no? Así que el microcrédito, en la época de Sturzenegger en el Banco Central con Macri se flexibilizó la normativa y dio algo mucho más flexible, basado en salario vital y móvil, donde hay muy pocos requisitos. Entonces, los bancos tienen mucha facilidad para prestar, simplemente no tienen el expertise, no se han dedicado mucho, y las empresas específicas de microcrédito que se armaron, ninguna le encontró del todo la vuelta. Superviel le dedicó mucho tiempo, una empresa llamada Cordial, que después la terminó siendo fusionada con la de Banco Ciudad, que yo fui el primer presidente. Guillermo Francos lo armó en el Banco Provincia, después yo fui su sucesor en Provincia Microcrédito, que era la más grande que había. Nunca logramos que fuera, digamos, en teoría era rentable, pero en realidad, como vos te fijabas, estaban subsidiados el capital y los servicios por el Banco Provincia. ¿Y por qué? En parte por los costos laborales de Argentina. Nosotros arrancamos con un esquema de retribución, donde vos tenés que poner fuertemente ingresos variables. O sea, vos tenés que salir, un vendedor que sale como salías vos, a patear la calle, tocas el timbre, vas a la gomería, vas a la mina que vende pizza, vas al tipo que vende choripán en la cancha. Entonces, salís a caminar, agarrás uno por uno y tenés que retribuirle por colocación y por cobranza. Cuando después viene el sindicato mercantil, te dice el salario mínimo va a ser tanto, cuando al final vos tenés el 90% del ingreso rígido, no te permite. Para mantener una escala variable, tenés que pagar un sueldo por arriba del mercado y no dan los costos. Esa es mi experiencia. O sea, la legislación laboral argentina arruina el microcrédito. Sumale que tenés que poner 21% de IVA e ingresos brutos, además. Porque son segmentos con mora del 15%. Entonces, con mora del 15%, la tasa de interés tiene que ser alta. Porque es un mito eso que pagan también. Tiene el mismo conducta que la población de ingreso medio bajo, ¿viste? Que la mora hoy en este momento con la recesión subió entre el 7 y el 21 incluso. Entonces, cuando vos prestás plata y uno de 8 lo vas a perder, o para recuperarlo tenés que hacer un juicio 3 años y recuperás un tercio, bueno, el impacto de lo que tiene que devolver todo el resto que sí cumple es más alto. ¿Es así? Y también, y cierro con esto. Como acá somos muy sensibles, ¿no? Tendemos a proteger al deudor. Una sociedad que sistemáticamente, porque es tan cariñosa y bondadosa, protege mucho al deudor, lo que logra es que no haya más crédito. Porque cuando vos cagás al acreedor, la cuarta vez presta, ¿viste? La segunda, que ya sigue siendo optimista, la cuarta. Entonces, Argentina tiene mucho de esto, que es lo que en Milei en algún punto culturalmente está revirtiendo. Y creo que la gente se da cuenta, la gente se da cuenta. Y incluso la población, lo está en el libro de Yunus, la población pobre del mundo, el que accede a un crédito se da cuenta de su valor. Porque que crean en vos y te permiten prosperar por algo. El ejemplo de Muhammad Yunus es un libro muy interesante. Él arranca estudiándolo como un trabajo académico en la Universidad de Bangalore y va a ver el fenómeno de las tejedoras de canastos.
Y entonces dice, pero yo le doy $3, la mina le va mucho mejor, porque ella tiene que tomar préstamo que devuelve en el día. Sí. Ponele que el préstamo de $1, ¿viste? Compra la paja, hace canasto, vende canasto, repaga y le queda un poquitito así mínimo para comer. Pero si yo le permito que tire una semana, ya a lo mejor arranca hace 2 canastos, ¿viste? Ese es todo, pero es una escala muy chiquitita la de Bangladesh, una sociedad mucho más pobre, otra realidad. Cuando los llevas, que el mundo lo escaló mucho ese tema, muchos de esos principios son válidos, pero ya se mezcla otra cosa. Y en el medio aparece que hace 2 clics. ¿Cuánto sale colocar un préstamo así versus que vaya vos y te metas en el barrio Zamoré o Fátima o en el 11, ¿no? Porque no es un tema de población villera, es un tema de formalidad e informalidad, o la avenida Avellaneda, digamos, todo eso. Entonces es muy barato. Ahora, necesita escala. Por 5.000 préstamos no le da nunca, pero cuando mete 500.000 préstamos, y cuando vos ves fenómenos como Nubank en Brasil, Nubank tiene 116 millones de clientes, un banco que se inventó hace 12 años, un colombiano lo hizo. Entonces el mundo fue a otro lado. Entonces esas empresas de microcrédito. Ahora, mañana esto te va a decir, para vos que sos verdulero, ¿cuánto vendés tal cosa? Dame todos tus datos, sí, te creo, listo. Con lo que vos contaste, ¿qué tenés? Una traffic, todo lo que el banco no captura hoy, no computa. El tipo dice, no, yo me juego porque me puede cagar, pero los otros 28.000 que pongo, no. Entonces, me da. Sí, vamos a ir a eso. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Vamos a hablar. Y te tiene que autorizar la casa. Te tiene que autorizar la casa, no yo. No, justamente de lo que vos decías, en el sentido del tipo de cambio, cómo tiene que estar, uno lo que siempre dice es que el tipo de cambio, lo peor que le puede pasar es el cepo, ¿no? Fundamentalmente, que lo pongan de una manera, sino que tiene que ser un tipo de cambio normal, como fluye la economía del país, ¿no? Y desde el punto de vista industrial, digamos, del sector que yo pertenezco, también, digamos, todas las cuestiones del tipo de cambio, si está subvaluado o no, yo creo que un tipo de cambio normal y un país que va en la línea que estamos yendo nosotros, de alguna forma sanearse, digamos, que la inflación no exista, que el equilibrio fiscal esté, uno tiene que ser competitivo. Y eso es lo que realmente la competencia está también dentro del país, de cualquier sector industrial, nosotros lo vemos. Hay muchas empresas que no han perfeccionado sus productos y lo mismo fueron decayendo. Y si vienen de afuera también, tiene que ser una competencia quizás leal, con una presión impositiva, a lo mejor que se compadezca con los otros países y con materias primas que a lo mejor estén también a la altura, ¿no? de lo que, para poder competir y poder llegar a eso, ¿no? Pero me parece que lo que vale más es eso, ¿no? El sentido de que cada uno sepa que tiene que de alguna forma hacerse más eficiente, pero que el país también te brinde lo que está pasando, para mi modo de ver, ¿no? Más adelante, más a veces un poquito con todas estas cuestiones que pasan en la vida política, pero que estamos yendo definidamente a un país que es más competitivo, al no tener inflación, al inventar plata o emitir, y todas esas cosas son las que después cuestan, me parece, modificarlas, ¿no? O sea que, bueno, cuando teníamos el cepo y todo eso, era impensable exportar como se hacía. Nosotros perdíamos con otros países, o si no tenías que, no sé, facturar una cosa que no va. Soluciones mágicas, digamos. Bueno. Pero bueno, un poquito quería solamente. Gracias. Gracias, Carlos. Un gusto verte. Gracias a todos por venir. Gracias. Muchas gracias, Juan. Un aplauso. Bueno, gracias Felipe, Yamil. Bueno, y avisarles a todos los que no son miembros que hemos bajado el precio de la membresía y lanzamos a la membresía joven para los chicos que tienen menos de 30 años y los que no son tan chicos también. También avisarles que vamos a tener el último desayuno de la membresía de este año, que va a ser el 20 de noviembre. También vamos a tener un after y vamos a tener las charlas de coyuntura política de la mano de Yamil, así que bueno, tienen que actualizarse y los que no son miembros aún, que se sumen por favor
Y bueno, cerremos bien este año y el año que viene nos veremos de nuevo. Las membresías y parte de todas las líneas de recaudación que tiene Apolo, las membresías es la estrella de la fundación, nos sirve para mantener la fundación, mantener a todas las personas que trabajan dentro de la fundación y para poder seguir dando vida, que en el 2026 cumplimos 10 años. Así que tanto, no sabía que tanto. 10 años. Muy bien. Muy bien, che, muy bien. En blanco, en realidad somos más viejos. Claro, Bueno, en los papeles, yo hablo de los papeles. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y por seguir compartiendo todas estas actividades que organizamos. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a sacarnos una foto. Bueno.